Los precios del petróleo volvieron a caer con fuerza más de un 2% después de no lograr superar una barrera clave en los $61. El mercado lo intentó, pero no tuvo impulso. Ahora todas las miradas apuntan a la zona de los 59-58 dólares por barril, un nivel donde los traders esperan ver si alguien vuelve a comprar o si la caída sigue su curso. Detrás de este movimiento o este retroceso hay tres motivos principales. Primero, la OPEC Plus analiza aumentar la producción en diciembre, un movimiento pequeño pero suficiente para recordar que los países productores siguen cómodos con precios alrededor de $60, más oferta, menos presión. Segundo, las sanciones a Rusia pierden fuerza real. Estados Unidos apuntó a gigantes como Rosneft y Lukoil, lo que inicialmente generó ruido y subió los precios, pero los traders se dieron cuenta de que el suministro no se detuvo. Las exportaciones rusas siguen fluyendo y seguirán fluyendo, quizás con otros nombres, pero fluyen. Y eso devuelve cualquier tipo de temor a escasez, o sea, lo disuelve. Y tercero, la Agencia Internacional de Energía declaró que hay suficiente capacidad de producción en el mundo como para absorber cualquier shock. Según su director, Fatih Birol, las reservas globales y la capacidad ociosa de países como Arabia Saudita o Estados Unidos funcionan como un escudo que impide que los precios se disparen. El resultado es simple. El miedo al desabastecimiento ya no asusta al mercado. La narrativa de la escasez está perdiendo credibilidad y cuando el mercado deja de creer, los precios bajan. El análisis de Trendle Vision es que la situación actual del crudo no es una crisis de energía, es una crisis de confianza. Los gobiernos anuncian sanciones que no se traducen en cortes reales. Las empresas hablan de disciplina pero siguen bombeando. Y los traders que antes reaccionaban a cada titular hoy miran los datos y dicen hay suficiente petróleo, los tanques están llenos, las rutas siguen abiertas. El petróleo se está volviendo un mercado más racional y menos emocional. Y eso tiene consecuencias. Los movimientos bruscos se enfrían, la volatilidad baja y los precios vuelven a su rango natural, alrededor de los $60. Pero atención, si el mercado se acostumbra demasiado a esta calma, el próximo evento disruptivo, una guerra, un bloqueo, una recesión, podría encontrarlo confiado y la reacción sería violenta. En definitiva, el petróleo no está cayendo por debilidad económica, sino porque el mercado ya no compra el relato del miedo. Y cuando el miedo se termina, empieza el ajuste. Esto es Trendle Vision, entender el petróleo como un profesional. Si te interesan más de estos videos, dale like y seguinos. Gracias.